Palabra, qué bendición fue hoy haber empezado con el libro de Éxodo, ansioso de todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Acompáñenme al libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Versículos, vamos a leer desde el 21. Pero primero, el título. Nunc dimittis. Otra vez vino el latín. Nunc dimittis, con doble T. N-U-N-C, separado, dimittis, con doble T. Alabanza de Salomón. No es que Nunc dimittis significa alabanza de Salomón, sino que la alabanza de Salomón tiene este nombre. De Simeón tiene este nombre. Nunc dimittis. Vamos a leer. Los que puedan ponerse de pie, les animo a ponerse de pie. No se sientan en la obligación si alguno no puede, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 21, dice así. Gracias, hermano. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este Nunc dimittis es uno de los 4 cánticos navideños. Amado Señor, te necesito, Padre. De verdad te necesito, Señor. Yo soy débil, Dios. Yo soy débil, yo estoy aquí delante de mis hermanos enseñando tu palabra, lo que tú hablaste en la semana, pero tu palabra es gloriosa. Señor, glorifícate tú. Toma tu palabra y engrandécela, Señor, en cada corazón. Oh, poderoso Dios, úsame para tu honra, para exaltar el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias. Dame valentía y un corazón sensible a mis hermanos para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Luego de la visita de los pastores, pasados 7 días, es decir, al 8º día, viene la circuncisión. El niño debía ser circuncidado.
Pero la circuncisión no se hacía en el templo, se hacía en las casas. Invitaban a la familia, a los amigos, a los vecinos, y junto con la circuncisión se le ponía oficialmente el nombre. Así que allí, el octavo día, José le puso por nombre al niño Jesús. Jesús. Ya hacía 8 días que estaban en Belén. Su nacimiento fue completamente humilde. Pasaron 8 días y seguían en Belén. Iban a estar por otros 32 días más en Belén. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, como dice en los versículos del 22 al 24, cuando una mujer daba a luz un hijo varón, debía completar 40 días de purificación antes de presentarse en el templo. Entonces, el versículo niño delante del Señor. Así que cuando llegan al templo, ahora, luego de presentar aquel sacrificio por la purificación de María, debían presentar al niño delante del Señor. ¿Por qué debían hacer esto? Había una ley. En Éxodo, no lo vamos a buscar por una cuestión de velocidad, en Éxodo 34:19 dice, todo primer nacido mío es. Dios reclama para sí a los primogénitos. ¿Saben por qué? Porque Dios había preservado la vida de los primogénitos de Israel la noche de la Pascua. La noche en que Dios iba a mandar la 10ª plaga sobre Egipto. La noche en que el Espíritu de Dios pasó y arrasó con la vida de los primogénitos de Egipto. Dios preservó la vida de los de Israel. Por esto es que en el versículo 23 allí dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Hablando no de todos los hijos varones, hablando del hijo primogénito. Los hijos primogénitos serían llamados santos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Apartado, separado. ¿Para quién? Para Dios. Separado para Dios. Ahora bien, los primogénitos no eran ofrecidos en sacrificio, ni tampoco eran entregados al templo para servir a Dios tiempo completo, sino que según la ley los primogénitos debían ser redimidos. Había un pago por los primogénitos. ¿Y esto por qué era así? A ver, Dios dijo, los primogénitos son míos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios apartó a una tribu para sí mismo. ¿Cuál es esa tribu? La tribu de Leví. Los levitas. Dios apartó la tribu de Leví para su servicio. Entonces, en lugar de los primogénitos de Israel. Los primogénitos son del Señor, pero Dios tomó a esta tribu en lugar de los primogénitos. Entonces, como los primogénitos son de Dios, pero ella había tomado una tribu para sí, dice, preséntenmelo, pero redímanlo.
Hay un pago por ellos, por los primogénitos. Ahora, hermanos, no sabemos si cada aspecto que tiene que ver con la ley de los primogénitos fue dado específicamente para señalar al Cristo. No sabemos específicamente, pero cuando vemos a José y a María presentar a Jesús en el templo, es difícil no notar que aquellos primogénitos que habían sido consagrados para el Señor encontraban su cumplimiento perfecto en ese niño. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando ellos están presentando a Jesús, nosotros vemos que todos los primogénitos que habían sido presentados delante del Señor tienen su cumplimiento perfecto en este primogénito, en el primogénito, en Cristo. Son un cuadro, una sombra del Cristo, los primogénitos. Ellos eran apartados simbólicamente al Señor, se los presentaba y se los redimía. Pero el Cristo, sería llamado santo el Señor, apartado para cumplir toda la voluntad del Padre. Sin embargo, esto que estoy diciendo no se podía ver a simple vista. Es decir, una pareja humilde, 2 palomitas, ¿no? Una ofrenda de pobre, un niño de 40 días. Pero el verdadero Dios había entrado en el templo. Y Dios no iba a permitir que su Hijo entrara en su templo sin dar testimonio de quién era Él. Y por eso Dios preparó a un hombre, a Simeón, para esto. Las Escrituras nos hablan de este siervo Simeón a partir del versículo 25. Las Escrituras nos dicen que este hombre era un varón justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba la venida de Cristo. Y las Escrituras añaden algo más sobre este varón. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Simeón era un hombre que vivía en Jerusalén. Evidentemente no era sumo sacerdote, no era un levita y no era un líder religioso tampoco. Era un hombre común. Simeón era un hombre común que cuidaba su relación con Dios, que cuidaba su vida espiritual. Simeón era un hombre que cuidaba su corazón de este mundo. Un creyente fiel que amaba a Dios y dice, esperaba la venida del Mesías. Pero no solo la anhelaba, no solo deseaba que Cristo venga, sino que la esperaba, preparando su corazón para cuando Él venga. Amados, ¿cuántos de nosotros decimos anhelar la segunda venida? ¿Anhelan la segunda venida? Amén. Y cantamos de ella. Hablamos de la segunda venida, estudiamos la profecía. Y decimos, oh sí, ven Señor Jesús. Pero una cosa es anhelar su venida. Y otra muy distinta es vivir aguardándola. Una cosa es desearla y otra cosa es vivir de acuerdo a esa esperanza. Simeón no solamente creía que el Mesías algún día iba a venir. Él vivía preparado para ese día. Su corazón estaba orientado hacia esa esperanza. Aguardar la venida de Cristo es preparar el corazón. Como quien
ordena y preparas la casa y la limpia, prepara el cuarto para dar la bienvenida a alguien que está esperando hace muchísimo. El que anhela la venida, habla. El que la espera, prepara. Muchos anhelan la venida de Cristo, pero pocos ordenan su vida alrededor de esta esperanza. ¿Entendiste? Muchos anhelan la venida de Cristo, pero pocos ordenan su vida de acuerdo o alrededor de esta esperanza. Y amados, el peligro para nosotros no es dejar de creer en la venida de Cristo. El peligro para nosotros es estar tan entretenido en las cosas de este mundo que cuando Él venga nos halle espiritualmente distraídos. No vas a dejar de creer en la venida de Cristo, pero estamos tan entretenidos con este mundo que el peligro es que cuando Él venga tú estés distraído con este mundo. Amigo, quiero preguntarte, si Cristo regresara hoy, ¿estás caminando con Dios? ¿Te encontrarías caminando con Él? Si Cristo regresara hoy, si de repente sonara la trompeta, que es lo que estamos esperando, que nos llame con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿te encontraría guardando tu corazón de este mundo? ¿Te encontrarías preparándote para ese momento? ¿Estás viviendo de acuerdo a esta esperanza? Este era Simeón, un hombre que esperaba la consolación de Israel, la venida de Cristo. Y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y el Espíritu le reveló algo, que no iba a morir hasta que sus ojos vieran al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido? Es un título de Cristo. El escogido de Dios, el Salvador. Pero el Espíritu de Dios no solo estaba sobre él y no solo le había hecho una promesa, también lo condujo al lugar donde esa promesa se iba a cumplir. Miren el versículo 27. Dice que fue movido por el Espíritu para ir al templo. Y amigos, nada de lo que ocurre en esta escena es casualidad. Es providencia de Dios. José y María llegan al templo con un niño de 40 días para cumplir las exigencias de la ley. Para cumplir las exigencias de la ley. Son una pareja humilde, una pareja desconocida entre toda la multitud, trayendo 2 palomitas, una ofrenda de pobres. Jesús no tiene nada exteriormente que lo distinga del resto de los niños que eran presentados. No brillaba, no tenía un halo, ¿no?, sobre su cabeza, no había capa, no hay señales visibles que distingan quién es Él. Sin embargo, amados, el Espíritu del Señor guía a Simeón hasta ese lugar y le permite reconocer la que nadie más podía ver. Mientras José y María presentaban a aquel niño delante del Señor, Simeón se acerca a ellos y por la guía del Señor dice que lo toma en sus brazos. No, me cuesta también un poquito imaginarlo, ¿no? Ellos están presentando y viene a este hombre Simeón
y lo toma en sus brazos. Pero era la guía de Dios. Era el Espíritu Santo. Y lo que sucede a continuación no es una opinión de un anciano piadoso. Lo que sucede a continuación es el testimonio de Dios mismo sobre su Hijo a través de un hombre lleno del Espíritu. Imaginen por un momento la escena. Durante años, Simeón había estado esperando este día. Había leído las Escrituras, había orado, había preparado su corazón. ¿Cuántas veces seguramente Simeón habrá ido al templo diciendo, ¿será hoy? ¿Cuántas veces se habrá sentado en las gradas del templo mirando a la multitud de familias, a los niños presentados diciendo, ¿cuál será de estos niños? ¿Cuántas veces fue al templo sin ver la promesa cumplida? Pero esta vez era diferente. Aquella mañana, guiado por el Espíritu Santo, Simeón llega al templo y entre la multitud ve a una pareja pobre, humilde, presentando a su hijo delante del Señor. Y en ese momento Dios le dice, es él. Simeón, este es el Mesías. El Salvador que Israel había esperado durante años, ahora estaba delante de él. El Salvador que los profetas habían profetizado, ahora estaba delante de él. El Salvador que el Espíritu Santo le dijo que vería, ahora estaba allí en sus brazos. Dios finalmente había cumplido su promesa. Entonces Simeón toma al niño y bendice a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la promesa, porque han visto mis ojos tu salvación. Amado, estas son las palabras de un hombre completamente satisfecho. Es como si él dijera, Señor, ya está, Señor, puedo morir en paz. Porque lo único que no quería perderme en esta vida es esto. Todo lo que deseaba ver era tu salvación. Y mis ojos lo han visto. Amados, cuán diferente es esto de la manera en que el mundo busca la satisfacción. Muchos pasan toda su vida persiguiendo algo que creen que finalmente los va a hacer felices. Y finalmente cuando lo alcanzan, cuando lo obtienen, aún se sienten vacíos. Se dan cuenta que perdieron años detrás de algo que no satisface. Simeón encontró en Cristo la satisfacción. Simeón encontró en Cristo aquello que llenó completamente su corazón. Y por eso dice, me encanta, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Nunc dimittis. Esta expresión transmite la idea de alguien que está para ser relevado de su tarea. Como un centinela que pasó la noche larga, despierto, velando, cumpliendo con su trabajo, hasta que finalmente sale el sol y escucha la orden en la que él va a ser relevado. Como un trabajador que termina su jornada y puede descansar. Simeón era eso. Simeón era ese siervo, un esclavo de su Señor,
Un hombre que se había entregado por completo a la voluntad de su amo, despreciando sus propios intereses. Y dice, finalmente llegó la hora de ser relevado. Terminé mi tarea, acabé la carrera. Fíjense cómo habla de la muerte, de una manera cómoda. No la resiste. No intenta aferrarse desesperadamente a unos años más de vida. Al contrario, la recibe en paz. ¿Y por qué la recibe en paz? Porque mis ojos han visto tu salvación. Amigos, para el creyente la muerte deja de ser una condena y pasa a ser la puerta que lo lleva a la presencia de su Señor. Cuán diferente es la manera en que el mundo ve la muerte. Para el corazón no regenerado, la muerte trae incertidumbre, ansiedad, trae terror, lo cual es apropiado. Lo cual es apropiado porque su destino es el castigo eterno, una existencia horrible, en la que Jesús añade que va a haber llanto y rechinar de dientes. El hombre sin Cristo sabe que se encuentra, que se acerca a un encuentro para el cual no está preparado. El hombre sin Cristo sabe que se acerca a un encuentro para el que no está preparado. Pero, amigo, aquel que ha visto la salvación, aquel que ha visto la salvación, la comunión con Cristo, la muerte pierde su aguijón. Con la muerte, amigos, el siervo termina su servicio y entra al descanso, al reposo. Con la muerte, el siervo de Dios termina su servicio. Lo que para el mundo es una puerta que conduce a un juicio, para el creyente es una puerta que conduce a casa, al hogar. Si no tenés a Cristo, deberías temer. Para ti no va a haber descanso. Simeón puede partir en paz porque ha visto aquello que más anhelaba ver. Y quiero que notemos esto. Notemos que Simeón no dice, he visto los lugares más lindos del mundo. He visto mis sueños prosperar. He visto mis riquezas acumularse. He visto que he dejado un buen nombre. He visto prosperar mis proyectos. He visto a mi familia crecer y multiplicarse. Todas esas cosas son buenas. Pero ninguna de estas era la gran esperanza de su vida. Él dice, han visto mis ojos tu salvación. Lo que llenaba el corazón de Simeón no era una experiencia. Lo que llenaba el corazón de Simeón no era un logro, ni una posesión. Era Cristo. Oh, amigo, yo deseo que vayas pensando todo esto.
Pero Simeón no termina allí. Él continúa esa alabanza diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, imagínense a José y a María, allí parados, iban a presentar a Jesús delante del Señor. Este hombre lo toma y comienza delante del templo. ¿Alguno ha visto una peli, una serie, algo de Jesús y el templo? ¿Han visto que el templo está siempre repleto? Es una normalidad. Es una normalidad, el templo repleto de gente. Y este hombre, en el templo, delante de líderes religiosos, diciendo, puedo morir porque he visto tu salvación. Gloria a los gentiles. Gloria de Israel. José y María, escuchando cómo este daba testimonio, Dios estaba dando testimonio de quién era el que había entrado en el templo. Es maravilloso. Pero Simeón no termina ahí. Luego de bendecir a Dios, ahora baja la mirada a alguien más terrenal. Baja la mirada para hablarle a María. Primero los bendice a ambos. No nos dice cuál es la bendición. Pero luego le habla específicamente a María y le dice algo que ella seguramente jamás iba a olvidar. Simeón le da un mensaje tremendamente duro, algo difícil de oír. Fíjense lo que les dice. En el versículo 34. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Simeón está anunciando que nadie iba a permanecer indiferente a Cristo. Que el nombre de Jesús iba a producir divisiones. Algunos iban a tropezar con él y caer, y otros serían levantados por él. Cristo es la roca que Dios puso. Y como roca, algunos pueden tropezar con ella y caerse y hacerse mal y querer arrojarla, deshacerse de ella. Pero también como roca, alguno puede tomarla y ponerla como la piedra angular sobre la cual edificar. La misma piedra que para algunos es de tropiezo, para perdición, para otro es el fundamento de su salvación. Y la diferencia no está en la piedra. La diferencia está en el corazón de aquellos que se encuentran con la piedra. Algunos al escuchar quién es Jesús y lo que hizo en la cruz, endurecen su corazón. No quieren rendirse a Él. No quieren decir, es pecado. No quieren aceptar que son malos. Que no hay nada bueno en su corazón. Que no hay nada que puedan ofrecerle a Dios. No quieren aceptar que son mendigos, que necesitan pedir y suplicar clemencia, misericordia. No pueden aceptar que ninguno de sus ídolos de cartón, madera, papel higiénico, lo que sea, puede salvarlo. Son completamente inútiles, pero no pueden aceptarlo. Y tropiezan y caen con él. Pero otros, al contemplar a Cristo, son quebrantados.
y reconocen su necesidad y se arrepienten de sus pecados. Aquellos que se humillan delante de Cristo son levantados, perdonados y salvados por Él. Por eso nadie permanece neutral ante Jesús. Incluso la indiferencia es una respuesta. Más tarde, más adelante voy a ir, todavía tengo tiempo. Ya respondiste, estás rechazando a Cristo. Has tropezado con Él. La misma cruz que salva al pecador arrepentido condena al pecador que la desprecia. La misma gracia que levanta a unos deja al descubierto la rebeldía de otros. Y lo vemos esto una y otra vez en los evangelios. Los fariseos que creían en su propia justicia tropezaron con Cristo. Pero los cobradores de impuestos, las prostitutas, los considerados pecadores reconocieron su necesidad y hallaron gracia y perdón en Él. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Cristo continúa siendo piedra de tropiezo para algunos y fundamento para salvación para otros. Pero déjame decirte esto, nadie sale igual después de encontrarse con Cristo. O tropiezas o eres levantado para salvación. Pero no solo dice esto Simeón, añade algo más. Y dice, no solo será tropiezo o levantamiento, y para señal contradicha. Hay mucha doctrina en este pasaje. Hay mucha doctrina alrededor de Cristo acá. Cristo era la señal de Dios para esa generación. Todo en Él daba testimonio de quién era Él. Sus palabras daban testimonio. Sus milagros daban testimonio. Su santidad daba testimonio de quién era Él. Todo en Él daba testimonio. Su compasión, su autoridad sobre los demonios, su autoridad sobre las enfermedades, su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad sobre la muerte, daban testimonio. Él es Dios. Nadie podía mirar honestamente la vida de Jesús sin enfrentarse a la evidencia de que Él era Dios y estaba obrando en medio de su pueblo. Sin embargo, sería contradicho. ¿Qué quiere decir? Oposición, negado. Aquel que abrió los ojos de los ciegos, sanó a los enfermos, tocó a los leprosos, sería acusado de blasfemo. Aquel que echó fuera a los demonios fue acusado de endemoniado y de hacerlo por Belcebú. Aquel que resucitó muertos fue odiado por los religiosos. Aquel que trajo la verdad fue acusado de engañador. Aquel que vino a salvar sería tratado como un criminal. Contradicho. Pero la tragedia no fue la falta de evidencia. La tragedia fue la dureza del corazón humano. Por eso la contradicción. No fue falta de evidencia, es dureza de corazón.
Simeón le está advirtiendo a María que el camino del Mesías no estaría libre de oposición, que este niño sería rechazado, criticado, acusado, sería odiado. Los hombres cerrarían los ojos a la luz, resistirían a aquel que Dios había enviado para salvarlos. Cristo, la señal de Dios, sería contradicha, negada. El mundo preferiría las tinieblas antes que la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y la contradicción llegaría a su punto más alto en la cruz. Aquel que vino a salvar terminaría clavado en un madero. Las mismas manos que sanaron a los enfermos serían atravesadas por enormes clavos. El autor de la vida entregado a la muerte. Señal que se da contradicha. Pero aún allí en la cruz, la contradicción de los hombres no pudo anular el propósito de Dios. Amigos, lo que parecía una derrota era en realidad la victoria por medio de la cual Cristo salvaría a su pueblo. Pero ahora hay un comentario personal, pareciera, ¿no? Porque está entre paréntesis. Es el Espíritu Santo, claramente, ¿no? Pero pareciera que sale de lo más profundo, dicho hasta con dolor. Hay algo más que le dice a María. Él la mira y le dice: una espada traspasará tu misma alma. Hasta ese momento todos habían sido anuncios de gozo. Ángeles cantando, pastores adorando, Simeón en el templo diciéndole: Salvador, luz de los gentiles, gloria de Israel. Pero ahora añade una nota de dolor. Simeón le advierte a María que el camino del Mesías no estaría marcado solamente por la gloria, sino también por el sufrimiento. Llegaría el día en que ese niño se convertiría en un hombre y ella lo vería ser rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Ella lo vería ser acusado, despreciado, maltratado, como si fuera un criminal, su cuerpo completamente destruido, su carne completamente desgarrada, y finalmente lo vería allí, vestido de sangre, clavado en una cruz. Llegaría el día en que ser la madre de Jesús sería un dolor insoportable. Esa espada no es literal, es una imagen del dolor que atravesaría el corazón de María. Sería una agonía. Le está diciendo: María, va a llegar un día en que vas a sentir que morís. Va a llegar un día en que vas a sentir que una espada traspasa tu pecho. Porque vas a ver a este que estás cargando en tus brazos siendo rechazado, pegado, torturado, clavado en una cruz y gritando y diciendo: Señor, no les tengas en cuenta sus pecados. María iba a sufrir una agonía. Una nota mía, paréntesis. ¿Has visto a tu hijo que le hacen bullying?
¿Te duele? ¿Alguna vez vino con un ojo morado? ¿O que le quitan la sillita? ¿Te duele? María tuvo que ver al Salvador del mundo siendo rechazado, azotado, con el cuerpo allí tendido y carne saltando para los costados. Y los papis les dicen, si te pega, pégale. Enseñémosle a ser como Cristo. Todo indica que José para la crucifixión de Jesús ya había muerto. Pero María estaba allí. Ella vería el sufrimiento de su hijo con sus propios ojos. Entonces Simeón dice unas palabras finales. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús sacaría lo que hay realmente en el corazón de las personas, lo que hay realmente en el interior. Fíjense que cuando Jesús perdonaba pecados, le decía, vete, tus pecados te son perdonados, algunos lo adoraban, pero otros lo acusaban de blasfemia. Cuando él hacía milagros, muchos creían, pero otros decían que expulsara demonios por Belcebú. Cuando enseñaba, muchos dejaban todo y le seguían, pero otros se enojaban, queriendo buscar ocasión para matarle. Y cuando fue crucificado, uno de los ladrones lo insulta, pero el otro le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Se dan cuenta? La misma persona, los mismos hechos, los mismos milagros, pero reacciones completamente opuestas. Cristo no solo se revela a sí mismo, Él revela lo que hay en cada corazón. En la cruz se manifestó el odio contra Dios. Y allí quedaron expuestos los fariseos, quedó expuesto Pilato, quedó expuesto Herodes, quedó expuesto Judas, uno de los que iba con él. Quedó expuesta la gente que gritaba, ¡crucifícale! Pero también en la cruz quedaron expuestos el arrepentimiento del ladrón, la fe del centurión, ¿se acuerdan? La fidelidad de sus discípulos. La cruz no solo revela el amor de Dios, también revela la condición del corazón del hombre. Es como el sol. Si brilla sobre la vela, la derrite. Si brilla sobre el barro, lo endurece. El problema no está en el sol, está en aquello sobre lo que brilla. Del mismo modo, Cristo se revela y revela lo que hay en el corazón del hombre. Algunos tropiezan con Él y caen para condena, y otros con la misma luz son levantados para salvación, llevados al arrepentimiento. Amigo, nadie puede encontrarse con Jesús y permanecer igual. Su presencia revela, expone y deja al descubierto el corazón humano. Escúchame, la conclusión. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo queda expuesto tu corazón ahora? No vas a permanecer indiferente. ¿Cómo queda puesto tu corazón ante la cruz?
La luz es la misma. O te derrites o te endureces. ¿Has alumbrado ya tu corazón? ¿Cómo respondiste? ¿Como si atravesara tu pecho una espada? ¿Te encontraste con la roca? ¿Has tropezado con ella queriendo arrojarla? ¿O ha sido el fundamento de tu salvación? ¿Te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Lo estás esperando cuidando tu corazón de las cosas de este mundo? ¿Estás viviendo de acuerdo a esa esperanza? ¿Cristo viene? ¿Puedes ser llamado siervo como Simeón? Un hombre que desprecia sus intereses para vivir para su amo, que espera ser relevado cuando Cristo venga. ¿Puedes decir que puedes ser despedido en paz porque tus ojos han visto la salvación? Amigo, amiga, ¿puedes decir que puedes ser despedido en paz? Señor, despide a este siervo en paz, porque mis ojos ya vieron la salvación. ¿O tienes terror de la muerte? Y sí, si no le conoces, bien haces. Deberías temer, temblar, porque es una existencia horrible la que espera. ¿Quién eres? ¿Cómo queda expuesto tu corazón? ¿Qué es lo que se ve cuando Cristo es predicado? Amado Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, Señor. Luz de los gentiles, Señor, gracias porque alumbraste mis ojos, Señor. Pude verte. Señor, podría clamar como Simeón, despide ahora a tu siervo en paz, pero si tú quieres, Señor, puedes seguir usándome. Mis ojos ya vieron la salvación, completamente satisfecho. Ahora estoy para servirte, Señor, si tú quieres. Oh, Dios mío, pero qué paz. Gracias por dar paz al corazón. Gracias por Cristo, mi Salvador. Solo gracias, Señor, gracias. Que nuestras vidas te engrandezcan. En nombre de Jesús. Amén.